habla a través de esta palabra, y el tema que vamos a enseñar es el anticristo, el falso profeta y el último gobierno mundial. Satanás siempre ha tenido un sueño. El sueño de Satanás es ocupar de nuevo el lugar que tenía antes de su caída. El sueño de Satanás y de lo que él se enamoró es de la gloria, de la alabanza. Por eso dice la Biblia que él quiere ser como Dios, y él puso sus ojos allá y dijo: yo me quiero sentar donde él se sienta, yo quiero recibir la adoración que él recibe, yo quiero gobernar. Nadie entiende cómo nació eso en su corazón, pero eso nació en el corazón del diablo. Entonces, al hablar del tema del el anticristo, el falso profeta y el último gobierno mundial, tenemos que decir que esto, adicionándole a Satanás, el anticristo y el falso profeta, son una imitación de lo que Dios hace. Satanás quiere imitar la Trinidad, y en los últimos tiempos, como Dios se ha manifestado en la palabra como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en los últimos tiempos el diablo quiere manifestarse en una Trinidad satánica igualmente, porque todo lo que hace Dios, él no tiene nada nuevo para mostrarnos. Él solamente hace lo que ha hecho desde siempre: engañar, mentir, manipular. Todo eso que usted ve, la mentira, el engaño, las falsas verdades a medias, tienen origen en el corazón del diablo. El diablo es un espíritu que tiene este deseo y esta forma. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. Dios nos ha dado un espíritu de libertad. Amén. Entonces venimos hablando de este tema, y veníamos hablando la semana pasada de algo muy especial, y era las 70 semanas de Daniel. Yo no sé cuántos disfrutaron ese tema, pero ese tema de las 70 semanas de Daniel es un tema que nos abre los ojos. Dice Daniel 9:24, que es el primer versículo que vamos a recordar. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Si ven que la Biblia habla de un periodo, déjamelo por favor ahí, ese versículo. La Biblia habla de 70 semanas, pero estas 70 semanas, miren lo que está dirigido. Estas semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bueno, hablamos que especialmente el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero también es la iglesia. Sin embargo, Daniel 9 se está enfocando en Israel y está diciendo: va a haber un trato especial de 70 semanas. Lo vimos la semana pasada. ¿Y qué se iba a hacer en esas 70 semanas? En esas 70 semanas se terminaría la prevaricación. Terminar la prevaricación significa que los judíos que han rechazado a Jesús, porque hasta ahora ellos han rechazado a Jesús, eso va a terminar, y los judíos se van a arrepentir y van a reconocer a Jesucristo. Vendrá un tiempo de arrepentimiento sobre la nación de Israel, en el cual reconocerán al Mesías que rechazaron y crucificaron. Dice Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? Pues nosotros, por nuestros pecados. Pero Satanás usó al pueblo de Israel. Satanás usó al mismo pueblo. Mire, ¿cuáles son los ataques más mortíferos del diablo? Y se lo digo, algo que es verdad, es a través de la misma iglesia, la gente que no está conectada con Dios. Porque si tú te desconectas de Dios, inmediatamente te conectas con Satanás. Eso es lo que pasa cuando estamos desconectados. Si te desconectas de Dios, inmediatamente te conectas con Satanás. Y el pueblo de Israel, que debería haber estado conectado con Dios, en la época de Jesús estuvo conectado con Satanás. Y Satanás usó al pueblo de Israel y a los romanos, pero sobre todo al pueblo de Israel, para crucificar al Mesías. Entonces dice: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Es decir, la gente va a reconocer que realmente Él era el Mesías, que realmente Él estaba diciendo la verdad, que en su corazón no había sino amor, bondad y gracia. Y que haberlo crucificado fue una injusticia. Pero esa injusticia, en la sabiduría de Dios, trajo justicia a todo el mundo. Nuestra injusticia, que lo mató a Él, nos trajo justicia a nosotros. Y eso es una cosa bien importante, que es la segunda cosa, volviendo otra vez a Daniel 9:24. ¿Qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar durante esos 70 semanas? Dice que Él iba a poner fin al pecado. Dice, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esa era la segunda cosa. Ustedes saben que Jesús murió en la cruz del Calvario a través de su ministerio. Él trajo el reino de Dios, trajo el evangelio, y cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, Él trajo el reino de Dios a la tierra, la justicia a la tierra, porque a través de su sacrificio fue expiado el pecado. Lo tercero que dice ahí, traer justicia perdurable. Para traer justicia perdurable, nosotros sabemos que Jesús, a través de su muerte en la cruz, trajo una verdadera justicia a los hombres. Los hombres hemos sido santificados, los que han creído en Jesús. Mira, no es de religiones. Y se los digo claro, y eso es una cosa que tiene que quedar claro en este tiempo del fin. No es de religiones. Ay, no es que no voy a la iglesia cristiana, o es que voy a la iglesia católica, o es que voy a la iglesia de los testigos de Jehová, o cual sea la iglesia. Lo que importa es que tú tengas una relación con el Señor, que es el que te trae justicia perdurable. ¿Qué quiere decir eso? Que no te la puede quitar nada, ni nadie. Nada ni nadie te la puede quitar. El único que la puede echar a la basura eres tú. Pero la gracia y el regalo de Dios es perdurable, permanece para siempre. Hebreos 10:14 nos ilustra este principio. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Mira, y es tremendo. Nosotros somos pecadores porque pecamos. Pero en Cristo somos hechos perfectos. Porque su perfección nos reviste. Y si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces mire lo que iba a hacer en esas 70 semanas. Todo esto que acabamos de decir. ¿Y qué otra cosa dice? 4. Volviendo otra vez a Daniel 9:24. Vamos a estar volviendo porque no quiero decir todo. Sellar la visión y la profecía. Otra cosa que iba a hacer, iba a pasar en esas 70 semanas. Sellar la visión y la profecía quiere decir que las profecías se iban a cumplir en ese tiempo. Y otra cosa que iba a pasar era que esa profecía estaba sellada. Es decir, que la gente, Daniel ni siquiera entendía bien esta profecías. Esta profecía solamente iba a ser sellada, iba a ser revelada a la generación de los últimos tiempos. Por eso nosotros entendemos ya esta profecía. Antes la iglesia no la entendía. Por eso es que el arrebatamiento no es algo que se predicara en la Edad Media en la iglesia. Porque no entendían esta palabra profética. Pero ahora nosotros que estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética, nosotros ya entendemos qué es lo que Dios está haciendo y cómo Dios se está moviendo. Y esta generación es la que iba a comprender. Daniel 12 del 4 al 10 nos habla, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué dice? Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, solamente hasta el tiempo del fin iba a ser comprendido esto. Y se iban a cumplir también. Muchos correrán de aquí para allá, y eso es lo que está pasando, y la ciencia aumentará. Eso es lo que iba a pasar en esas 70 semanas. ¿Y cuál es la última? Dice, ungir. Volviendo a Daniel. Y dice, y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se trata de la unción que recibió Jesús sobre su ministerio
para llevar a cabo la redención por la humanidad. También se trata de su muerte para llevarlo a que Él pudiera dar su vida por nosotros, su muerte en la cruz y su posterior glorificación luego de su resurrección a la derecha del Padre. Y también habla del futuro reino milenial de Cristo sobre la tierra. Ustedes saben una cosa, Jesús va a ser el presidente de la tierra un día. Y la Biblia habla que 1000 años Él va a estar reinando desde Jerusalén sobre las naciones. Y eso es lo que llamamos en la Biblia el milenio. Entonces, estas 70 semanas, como lo habíamos dicho la semana pasada, se trata de 490 años. Un periodo de 490 años que se cuentan desde que salió el decreto para reconstruir Jerusalén en el año 457, alrededor de ese año. 400, entonces habla de 69 semanas. Esas 69 semanas nos ubican en el ministerio de Jesucristo. 483 años. Acuérdese que cada semana se multiplica por 7. Si son 70, 7 por 70, 490. 69 semanas son las que se han cumplido hasta ahora. 69 por 7 da 484 años, que nos ubican en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba en su ministerio. Eso nos ubica en los 483 años. Falta una semana, la semana 70, que es la semana cuando aparece el anticristo. Dios puso un stop en el reloj de Él, en el reloj profético. Una vez Jerusalén fue hollada por los gentiles, es decir, Jerusalén fue tomada por los gentiles. ¿Cuándo? En el año 70 después de Cristo, el general Tito toma Jerusalén y Jerusalén fue secuestrada por los gentiles, y los últimos países que tuvieron control sobre eso fue Francia e Inglaterra. Sobre esa parte, los ingleses tuvieron control sobre esa área hasta que ellos devolvieron esa tierra y se constituyeron diferentes naciones, entre ellas los países árabes, y entre ellos está Israel, que en 1948 conquistó Israel y volvió a su tierra. Todo esto lo dijimos. Y en ese momento se abre el tiempo de la iglesia. Cuando se para el reloj de Dios, se habla hasta el momento de la iglesia, hasta el momento del regreso de los judíos a su tierra. Que eso marcó, acuérdense que lo dijimos, marcó el inicio de la restauración de la higuera. Recuerda que Jesús dijo en Lucas, cuando ustedes vean que a la higuera, en Lucas 21, cuando ustedes vean que la higuera le están brotando las hojitas, la higuera representa a Israel. Sepan ustedes que el tiempo está cerca. Y ahí comienza, y dice Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, habíamos hablado que una generación son alrededor 80 años, Salmo 90, y esos 80 años podríamos decir, sin dar fechas, porque no podemos dar fechas, porque nadie en la tierra sabe el día y la hora. 80 años, una generación desde el regreso de los judíos a Israel, da en el 2028. Sin embargo, como les digo, no podemos dar fechas porque estos son interpretaciones de las profecías de los últimos tiempos, y los cuales nosotros damos esta interpretación al leer la escritura. Sin embargo, en la profecía bíblica Dios hace muchas veces cosas que nosotros no entendemos. Pero esta es la interpretación que en este momento tiene más fuerza de esto de las escrituras. Hablamos la semana pasada del arrebatamiento, cómo Jesús va a venir por la iglesia, y ese venir por la iglesia va a marcar la aparición del anticristo. Y aquí es donde quiero entrar. Segunda de Tesalonicenses 2. Quisiera antes decir algo. Existe una responsabilidad, y voy a decir por qué Israel pasó en este periodo de 2000 años. Vamos a Romanos 11, 25 al 32. Antes de empezar esto, quiero que ustedes miren bíblicamente, porque yo no les estoy hablando nada por fuera de la Biblia. Romanos 11, 25 al 32 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué dice Pablo que es? Un misterio. Ustedes saben que Pablo fue uno de los apóstoles que recibió cosas misteriosas de parte de Dios. Él dice que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue tomado al tercer cielo y le fueron dadas revelaciones que él dice que no todas las podía decir.
Y entre esas revelaciones que Pablo tuvo está esto: no ignoréis este misterio para que no os seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí le está hablando a los gentiles, porque los gentiles ya estábamos pensando en nuestro corazón que ya nosotros íbamos a reemplazar a Israel. Pero Pablo viene y dice: no, Israel rechazó a Jesús y rechazó la salvación, pero tengan en cuenta de que ustedes no van a reemplazar a Israel. Porque mire esto: ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cuando los gentiles conozcan de Jesús, cuando el mundo entero conozca de Jesús. Yo le digo una cosa: ¿quiénes fueron los que recibieron la palabra de Dios? Los judíos. Los judíos la rechazaron, y si ellos no lo hubieran rechazado, nosotros no hubiéramos recibido este regalo. Entonces ellos fueron endurecidos en parte. Devuelva por favor, amorcito. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora sí. Y luego todo Israel, ¿qué dice? Será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Va a venir un arrepentimiento. Es una profecía que todavía no se ha cumplido, pero va a venir un arrepentimiento de la nación de Israel completa. Y la nación de Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías, pero no sin antes verle la cara al antimesías, o verle la cara al que va a creerse que se va a manifestar como el Mesías, y que ellos van a creer inicialmente, después se van a dar cuenta de que están en un error. Y ahí es donde ellos vienen a creer en el Mesías. No hay más. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta palabra es preciosa. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces ellos tuvieron que desobedecer. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tremenda revelación bíblica ahí. Porque Dios hizo un par en el reloj en la semana 69. Porque Dios quería que el evangelio o la palabra de Dios llegara a todas las naciones, no que fuera algo solamente de los judíos. Entonces Dios permitió que ellos fueran desobedientes, y Dios permitió que se le endurezca el corazón. Mire una cosa, y este es uno de los misterios más grandes de Dios. Dios puede endurecer el corazón de una persona para que el evangelio no le brille. Y hay mucha gente, y muchas veces eso es juicio de Dios. Cuando tú no quieres buscar de Dios, hermano, revísese. Si no es que usted está entrando en un juicio de Dios, y Dios está permitiendo un endurecimiento de su corazón. Y ahí es donde tú tienes que arrepentirte y pedir perdón, porque lo que hace que nos endurezcamos es el pecado. El pecado en nuestras vidas nos permite endurecernos. ¿Y qué pecado? No es fornicar, no es adulterar solamente, es el orgullo, es la rabia, es el odio, es la envidia, es la vanidad, es la falta de amor. Eso es pecado, y eso te endurece el corazón, te calcifica las venas espirituales. Es como un colesterol espiritual que no te permite que fluya la presencia y la gracia del Señor sobre tu vida. Entonces, volviendo otra vez a 2 de Tesalonicenses. Antes de eso, Daniel 9:27 nos habla de esa última semana que yo les estaba diciendo, la semana 70. Entonces Daniel 9:27 dice: y por otra semana, ahí está hablando la última semana que queda, la semana del trato de Dios con Israel, que es la última semana. Dios hizo un pare para que el evangelio se regara. ¿Cuánto tiempo fue ese pare? ¿Cuánto tiempo? 2000 años. ¿Cuántos son 2000 años para Dios? 2 días. Porque la Biblia dice: para Dios 1000 años es como un día, y mil años es como un día, y un día es como 1000 años. Entonces para Dios van pasados 2 días nada más.
porque Dios está por fuera del tiempo. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Dios no está limitado por el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de la semana 70. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Déjeme decirle, mi querido amigo, este se llama el hijo del diablo, el anticristo. Daniel 9 tuvo la revelación 9:27. El anticristo hará un pacto, y un pacto, cuando hablan de pacto, normalmente es como un convenio. ¿Y normalmente un convenio de qué? Cuando unas personas hacen convenio, ¿qué están haciendo? Un convenio de paz, un convenio de beneficio mutuo, un convenio. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es una semana para el Señor? Una semana, 7 años es una semana. Acuérdese que en la semana 70 son semanas de años. Para los judíos existen semanas de días, semanas de meses y semanas de años. En este caso son semanas de años. Y dice, y por otra semana, es decir, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. 3 años y medio. Esta persona hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, la ira de Dios va a ser derramada sobre el desolador. El desolador es otro nombre que se le da al anticristo. Usted va a ver, y lo vamos a ver la semana entrante, porque esta enseñanza tiene 2 partes, para que usted entienda bien. Esto lo estoy explicando lento y se lo estoy explicando porque es difícil de entender. Entonces, el anticristo es el que va a hacer estas cosas en la última semana. Es decir, ¿cuándo comienza la última semana? La última semana de Daniel no comienza sino hasta que haya un pacto de paz. Y ese pacto de paz no va a ser como el pacto de Obama o el pacto de Donald Trump. No va a ser un pacto entre los judíos, Israel, los judíos y el pueblo árabe. O el pueblo, o un pacto sobre ese lugar, sobre la tierra. ¿Por qué creo yo esto? Porque ellos van a poder hacer sacrificios otra vez nuevamente. El templo, acuérdense que el templo no está construido. Entonces, vamos a 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 10, que es el versículo donde Pablo tiene esta revelación. Cuando usted lee 2 de Tesalonicenses, eso no está ahí, pero yo quisiera leer un pedacito de eso. Cuando usted lee 2 de Tesalonicenses, yo me ubico acá, Timoteo, Hebreos, eso me perdió. Aquí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Ese es el versículo 6. Es que estoy en primera, espera, segunda. Mire, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1. Ahí está el 6, pero no lo puse ahí en las diapositivas, pero vamos a leer el 1. Dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿con respecto a qué? A la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuándo? ¿Cómo así que la reunión con Él? Cuando estemos reunidos con Él en las nubes y seamos arrebatados. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis. Conturbéis es que no se angustien, no se confundan, ni por espíritu, ni porque una profecía se les dé, ni por palabras, es decir, que les hable alguien, ni por una carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acuérdese, ¿cuál es el día del Señor? El día que Dios va a derramar su ira. Nosotros no hemos visto el día del Señor. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de las rosas. Estamos en el tiempo donde Dios está con una plumita acariciándonos. Pero el día del Señor, eso es otra cosa distinta.
Entonces dice Pablo, porque ¿qué pasó con la iglesia de Tesalonicenses? Ellos tenían gran persecución. Entonces muchos dentro de la iglesia de Tesalonicenses estaban diciendo, ay, estamos en la gran tribulación. Y saben que una cosa, les voy a decir, hay unas mentiras grandes, porque hace poquito estaba escuchando un rabino mesiánico que él dice que estamos en la tribulación, y que estamos, y él dice con años, 2018, primer año, 2019, segundo año, 2020, tercer año, y medio. Entonces el anticristo, él dice que el arrebatamiento va a ser ya, y ahorita dice más o menos, lo quiere ubicar en esta época, el arrebatamiento, la gran tribulación, que es el periodo en que Dios derrama la ira sobre el mundo, no ha empezado todavía. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Todo esto que estamos viendo, que las guerras, que la pandemia, son principios de dolores, que dice Mateo 24, son que la mujer ella está con dolores de parto, es decir, que ya estamos a las puertas de todas estas cosas que se iban a pasar, es decir, de la ira de Dios sobre el mundo. Ya estamos a las puertas de eso. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, dice que no se conturben ni se sientan. Entonces dice también, nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá, es decir, no vendrá el día del Señor, o el día de la ira, o el día del fin, o la gran tribulación, si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es otro nombre que se le da al diablo, al hijo del diablo. Entonces, ya llevamos dos nombres. Habíamos en Daniel decía que se derrame sobre, la ira se derrame sobre, Daniel 9:27, que se derrame sobre la ira sobre el... Sí. Se derrame sobre el desolador. ¿Sí ves? Desolador. Primer nombre. Segundo nombre, aquí en 2 de Tesalonicenses 2 dice... Según de Tesalonicenses 2 dice, nadie, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Varios nombres, el desolador. Segundo, hombre de pecado. Tercero, el hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Qué va a hacer él? Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se le va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Tesalonicenses, ustedes están siendo perseguidos. Nerón los quiere matar. Nos quieren matar los emperadores, nos quieren echar a los leones. Pero entonces estaban diciendo, no, ya estamos en la tribulación. Pablo les decía, no puede venir sin que antes se manifieste la apostasía. Es decir, que la iglesia haya un movimiento apóstata, y ya esto está. La apostasía de cierta manera ya se está dando en la iglesia. La cantidad de religiones, eso es apostasía. La cantidad de interpretaciones de la Biblia. Acuérdese, en primera de Pedro 2:20 y 21 dice que la Biblia, yo sí sé ese pasaje, primera de Pedro, que la Biblia no es de interpretación privada. Siempre ese pasaje se me pierde. Bueno, la Biblia dice en primera de Pedro, pero no lo tendría que buscar bien, que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya yendo a 2 de Tesalonicenses 2, de 6 al 10, es el versículo que les quiero mostrar. Dice, y ahora vosotros, viendo el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene a quién? ¿Quién detiene a este hombre de pecado, a este engañador? ¿Quién lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene este hombre de pecado o el anticristo.
que se llama también el desolador. ¿Cómo otro nombre habíamos dicho que se llamaba? El desolador, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta contra todo lo que es digno de culto. Este hombre es el anticristo. El versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, varias palabras: desolador, hijo de perdición, hombre de pecado, aquel inicuo. Van 4 nombres que la Biblia le está dando a Satanás, al hijo del diablo. No estoy hablando, porque mire, es una trinidad. Es el Satanás, en la Biblia se denomina la bestia, el anticristo. En la Biblia Apocalipsis habla del dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Son 3. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿cómo lo matará? Matará con el espíritu de su boca, con la palabra de Dios, y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, y con esto quiero entrar a algo, y quiero decirlo rápidamente para que nos dé el tiempo. Dios matará con el poder, con la palabra de Dios. Dios matará con el poder de su venida. Y dice inicuo, hablando otra vez, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Es decir, el dragón le va a dar autoridad a esta persona con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, mire esta palabra, para los que se pierden, es decir, los que no quieren creer en Jesús, entregar su vida, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, parte de que Él aparezca sobre la tierra, que el anticristo aparezca sobre la tierra, es un juicio sobre la tierra. Dios lo que está diciendo: no quisieron recibir mi amor, no quisieron recibir a mi hijo, no quisieron recibir, entonces yo les voy a mandar un poder engañoso. Y este es el poder engañoso que se va a manifestar en los últimos tiempos. Y mire, eso está a punto de manifestarse. Una de las características, que lo voy a decir la semana entrante, esta persona va a enseñar ateísmo. Esta persona va a demostrar, va a querer demostrar de que Dios no existe. Esa va a ser la base de su religión, la no existencia de Dios. Y va a blasfemar contra los ángeles, y va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar contra Él. Y va a ser un hombre, y lo vamos a ver la semana entrante, con unas características tremendas, tan engañador que va a ser muy difícil no caer en su persuasión. Mire, una de las razones por las cuales yo creo que Dios tiene que arrebatar a la iglesia es porque en la iglesia hay muchas personas inmaduras también. Y si Dios las permitiera que se quedaran también, serían engañadas por el anticristo y se perderían. Esa es una de las razones por las cuales Dios también va a arrebatar la iglesia, porque tiene misericordia de nosotros. Amén. Porque mire que la Biblia dice: y aún a los escogidos iban a peligrar ahí. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vemos en este pasaje es que se ha desatado el misterio de la iniquidad. Bueno, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Qué significa eso? El misterio de la iniquidad es algo que ya está obrando desde muchísimos años. Imagínese Juan, en Primera de Juan, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. Léanse el libro de Primera de Juan, Primera y Segunda y Tercera de Juan. En ese libro de Primera y Segunda y Tercera de Juan, él habla del anticristo, el espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo. Este es el misterio de la iniquidad que habla Pablo. El espíritu del anticristo que ya está operando en la tierra. El espíritu que dice que Dios no existe. El espíritu que dice de que haga lo que usted quiera con su vida. Ese es el misterio de la iniquidad. Ese es el misterio de la maldad. El que dice que usted es el Dios de usted, que usted es el Dios de usted mismo, que usted no necesita a Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Ese es el misterio de la maldad. Eso es maldad. Y si usted en su corazón está albergando esos pensamientos, sepa que ahí usted está envenenado
Usted está envenenado por la maldad. Y necesita ser libre de esas cosas y arrepentirse. Porque es un veneno que el diablo ha inyectado en el corazón de las personas. El misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. ¿Quién lo detiene? Mateo 5, 13. Y vamos a leer 13 y 14 solamente. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Los que no permiten que se manifieste el misterio de la iniquidad son ustedes y yo, la iglesia. Los que conocemos a Jesucristo, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros somos los que preservamos la tierra, el cuerpo de creyentes, la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús se refería al poder de la sal. ¿Qué hace la sal? Da sabor. La sal preserva la moral. Y la luz habla del camino a seguir. La iglesia muestra el camino a seguir. Y de un lugar donde se hace evidente lo que es bueno y lo que es malo, la iglesia trae luz y le evidencia a las personas: esto es bueno y esto es malo. ¿Qué quieres seguir? ¿A dónde quieres caminar? ¿A dónde quieres terminar? La iglesia es la luz del mundo. Es la que permite que el mundo no se pudra. El anticristo no se puede manifestar porque somos los administradores de la verdad y del poder de Dios. Por esta razón Dios ha determinado que la verdad sea administrada al mundo por medio de los 5 ministerios de la iglesia. Efesios 4, 11 al 16. Los 5 ministerios de la iglesia. ¿No está? No. Entonces debe ser que no está. 11 al 16. Sí. Dice Efesios 4: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionara a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Déjalo hasta ahí. ¿Qué es lo que está buscando esos ministerios? Edificar a las personas para que lleguemos a la estatura de Cristo. Lleguemos a la estatura de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Que el anticristo se manifieste. Nosotros, la iglesia, Efesios 4, de 12 al 16, como lo dijimos. Pastores, maestros, ministran la verdad para que la gente llegue a la estatura del valor perfecto. Segundo, con esto quiero terminar. La Biblia habla del misterio de la iniquidad. Y ese misterio de la iniquidad ya lo dijimos. ¿Quién es el príncipe de este mundo? De acuerdo a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. ¿Qué constituyó el universo? La palabra de Dios. Es decir, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, primero está lo espiritual y luego está lo físico. Es decir, esta tierra está manifestada y usted puede sentir, y usted puede tocarse las manos, usted puede sentir una planta, usted puede tener su perro o su gato, porque una palabra creó esas cosas. Esas cosas no las creó la madre naturaleza. Esas cosas no lo creó nada, esas cosas las creó Dios con su palabra. Lo físico fue creado de lo espiritual. Detrás de todo físico, de toda la manifestación del mundo físico, hay un poder espiritual. Eso es lo que enseña la Biblia. Versículo que sigue. ¿No hay? Ok, bueno. Entonces, ese es el principio que se manifiesta ahí. Efesios 2 del 1 al 3. Perdón, Efesios 2 del 1 al 3, que así trae varios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué?
la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad de la... Bueno, Satanás tiene varios nombres. Dragón, serpiente antigua, y aquí otro nombre que se le da a Satanás, príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque vive en el aire. Él vive entre el primer cielo y el segundo cielo. Él vive en esos dos cielos. Los llamados ovnis extraterrestres es este príncipe operando en la tierra ya. Él se manifiesta a través de objetos voladores no identificados también. Esos son los famosos ovnis. También. El espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿Dónde? En los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia opera este espíritu, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, ¿cómo andábamos? Así andan los hijos desobedientes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, lo que a mí me da la bendita voluntad, lo que yo quiero hacer. Esos son los que viven, los hijos de desobediencia, los hijos que están sometidos al príncipe de la potestad del aire, y de los pensamientos, es decir, lo que yo creo. Yo creo que puedo casarme con un hombre, con una vaca, con un animal, con mi mamá. Hay gente casándose con la mamá y con el papá. Sí, yo no sé quién fue el que se casó en estos días, hace poco, casándose con la mamá casándose con el hijo. No, es que estoy desarrollando mi personalidad, libre desarrollo de mi personalidad. No le diga al niño que se siente niña, que no es niña, que no es niño. Porque él se siente así. Sus pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Qué quiere decir eso? Por eso la ira de Dios se va a manifestar sobre el mundo. Dios no la ha manifestado. Dios está aguantando. Dios está aguantando. Dios está esperando. Dios está esperando. Pero eso es como una bomba así, que va creciendo, y eso ya está muy grande. Está a punto de estallar. Va a haber un momento en que ya Dios va a tener que soltar esa bomba. Lo mismo que los demás. ¿Ok? Entonces eso es lo que enseña la palabra de Dios. El príncipe de este mundo. ¿Quién es el que decía el príncipe de este mundo? Ezequiel 28:15. Lo que decía este príncipe de este mundo en el corazón. Dice, este hombre es un misterio, porque este hombre era perfecto en todos tus caminos. Este ser, esta persona, era perfecto en todos sus caminos. Desde el día en que fue creado fue perfecto, hasta que se halló en él la maldad. Se halló en ti maldad. La maldad se originó en el corazón de Satanás. Y esa maldad, él la sembró en Eva y en Adán. Y esa maldad va de generación en generación. Y esa maldad se originó primero en el diablo. Y esa es la maldad que ha sembrado sobre los hombres. Y se va a manifestar. Lo vamos a ver la semana entrante. Cómo se va a manifestar este demonio, este diablo. Vamos a ver las características para que tú reconozcas cuando lo veas. Porque la iglesia no puede estar mientras él esté aquí, porque inmediatamente nosotros lo reconoceríamos. Si nosotros, mire, reconoceríamos, no puede permanecer, porque nosotros lo reconoceríamos. Efesios 6 del 10 al 18, no lo vamos a leer. Ahí está la armadura de Dios. Nosotros utilizaríamos la armadura de Dios contra él si él se manifestara. Si él se manifestara, nosotros haríamos lo que dice 2 Corintios 10, ese sí está, 10 del 4 al 5, desde los últimos, penúltimo. 2 Corintios 10 del 4 al 5. ¿No? Del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la desobediencia de Cristo. Mire, Dios se va a llevar la iglesia. ¿Quién es el que le enseña la verdad al mundo? La iglesia. Cuando se lleve a la iglesia, entonces la iglesia queda a merced, el mundo queda a merced del anticristo. Ya no hay nadie. Los judíos son los que van a empezar a enseñar la Biblia nuevamente. Los judíos son los que van a empezar a traer la palabra de Dios nuevamente, porque ya la luz, la sal fue arrebatada de la tierra.
Entonces, ¿qué va a pasar? Esta persona va a tener todo el espacio para poder engañar a las naciones. Y las naciones van a caer redonditas sobre él, delante de él. Entonces, él no se manifiesta actualmente porque la iglesia está en la tierra. Pero cuando sea quitada el que lo detiene, entonces se manifestará aquel inicuo, el que el Señor matará con su venida, con el espíritu, con la espada que sale de su boca. Amén. Nosotros somos los novios de Cristo. Mateo 25 habla de esto. Léalo. Entonces, yo estoy dando de referencias. Y nosotros somos llamados no a participar de las obras de iniquidad, sino reprenderlas. Efesios 5, 6 al 16. Ese es el último. Nadie os engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, debemos andar como hijos de luz. Padre, se va a manifestar este inicuo cuando la iglesia sea arrebatada, pero ya está operando el espíritu del anticristo. El espíritu que enseña que Dios no existe. El espíritu que enseña de que tú puedes vivir como a ti te da la bendita voluntad. Que desarrolles libremente tu personalidad. Que hagas lo que quieras con tu vida. Que no existe Dios que te vigile. Desde arriba, Señor, la Biblia dice que la ira de Dios se manifiesta sobre todos los que detienen la verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, si hay una persona en este momento que no conoce a Cristo, yo le doy la oportunidad de que haga esta oración para que tú conozcas a Jesús. Dile: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú fuiste a una cruz, fuiste a un madero por mis pecados. Yo reconozco que la sangre que fue derramada allí fue derramada para perdón de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos y no merezco ser llamado tu hijo. Perdóname, perdona mi iniquidad. Yo recibo el perdón que tú compraste en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón. Ven a vivir en mi vida y restáurame y límpiame. Yo creo que tú fuiste levantado entre los muertos y contigo resucito, Dios. Padre, dame una nueva vida. Borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido bendición para ustedes, que hayan aprendido mucho. Cuando el espíritu del anticristo, que usted lo va a ver por todos lados, usted es el llamado a reprenderlo. La Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Por eso tú estás en la tierra, para hacer sal y luz, para que cuando se manifieste, tú eres el que evita que Él se manifieste. Por eso es que no se ha manifestado. Vamos a ver la semana entrante quién es. No le voy a decir un nombre, le voy a decir cómo va a ser Él, cómo va a ser su personalidad, qué es lo que van a usar, la estrategia que va a usar. Dios me los bendiga y los espero dentro de 8 días en el servicio y en el servicio de oración. Vamos a hacerlo por Zoom. Estamos todavía arreglando muchas cosas para que esto se dé bien. Apenas estamos aprendiendo de cómo hacerlo. Dios me los bendiga mucho. Estén orando, llámenos. Nosotros también los estamos llamando. Viva para el Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Muchas gracias.